Buenos días, profesora. El día de hoy voy a hablarle acerca de las teorías del aprendizaje significativo de David Ausubel. Mi nombre es José Manuel Gómez y esta fue la teoría que decidí presentar debido a que fue con la que más me sentí identificado y fue la que más me llamó la atención. A manera de introducción, vamos a hablar un poco acerca de lo que es esta teoría, vamos a definir brevemente qué significa y vamos a exponer algunas de las características principales de la teoría como tal. Tenemos que entender que la teoría del aprendizaje significativo nació en el año 1963, una propuesta del científico David Ausubel, en la que él basaba su teoría en que tenía que existir un modelo alternativo de lo que era en su momento la enseñanza y el aprendizaje, y que tenía que ser basado en el descubrimiento y privilegiaba lo que era el activismo, y postulaba que se aprende a través de lo que es el descubrimiento. Dentro de esta teoría existen algunas vertientes. Está la teoría psicológica para el aprendizaje significativo, que dice que esta teoría tiene una parte psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para generar lo que es su conocimiento, y centra como su atención en lo que ocurre dentro del aula cuando los estudiantes aprenden ese proceso dentro del aula, que viene siendo como una manera natural de lo que es el aprendizaje, en las condiciones que se requiere para que éste se produzca, sus resultados y consecuentemente lo que es una evaluación. Está la otra vertiente, que es la teoría del aprendizaje para el aprendizaje significativo, que nos dice que esta también es una teoría de aprendizaje porque esa era su finalidad, pues ella se encarga de abordar todo y cada uno de los elementos, factores y condiciones y tipo de situaciones que garantizan la adquisición, lo que es la asimilación, y también nos permite retener lo que es el contenido que vamos a aprender ya sea en la escuela o en la universidad y que se le ofrece al alumnado. De modo que cualquier significado que el estudiante pueda adquirir sea fácil de comprender para él y que él pueda utilizarlo para poder trascender sus conocimientos en otras actividades. Dentro de las condiciones esenciales para que ocurra lo que es el aprendizaje significativo, tenemos que el material tiene que tener significado lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva. También dice que tiene que existir una idea de anclaje o una idea principal que permita la interacción con el material nuevo que se presenta. Algunas de las fases del aprendizaje significativo son tres. Dentro de estas fases tenemos lo que es la fase terminal, la fase intermedia y la fase... La fase terminal explora lo que son los conocimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de nosotros poder hablar de un aprendizaje significativo, tenemos que realizar una exploración de los conocimientos posteriores que tiene la persona o que tiene el grupo al cual vamos a enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos poder comprender más adelante lo que se va a hablar, tenemos que explorar en qué punto se encuentran. También se compone de una fase intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a organizar los conocimientos previos, los puentes cognitivos y también los nuevos aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya después de que nosotros tengamos la información principal de cuáles son los conocimientos previos, tenemos que buscar cómo vamos a organizar esos conocimientos y cómo vamos a poder integrar los nuevos aprendizajes. O sea, que viene siendo como un plan de acción del docente para poder ayudar a su grupo a que el grupo pueda adquirir esos conocimientos nuevos, ordenarlos dentro de sus ideas propias que ya o los conceptos propios que esa persona ya tiene, y entonces ya vamos a poder saber cómo llegar a una fase inicial, que es la fase inicial, es la fase de integración. En esta fase de integración lo que se busca es que se pueda lograr integrar todos los conocimientos de manera plena, buscando siempre que el estudiante pueda aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos y que esos conceptos adquiridos y esa información adquirida tenga un significado para él. Esto tiene que hacerse de una manera lógica, tiene que tener un sentido, una secuencia para poder entonces que haya una integración
Y por último vamos a proceder a realizar lo que es la evaluación de los aprendizajes. Dentro de esa evaluación de los aprendizajes tenemos que verificar, tenemos que ver qué tanto impacto ha tenido esa integración o esos nuevos conocimientos en lo que el estudiante ha aprendido. Como conclusión, quiero decir que el aprendizaje significativo es una relación sustantiva entre las nuevas ideas y las ideas previas. También requiere de lo que es el material significativo y lo que es la significatividad. Y usa organizadores previos como mapas y esquemas. Bueno, a manera de aprendizaje, yo quiero decir que para que exista un aprendizaje significativo, el individuo o aprendiz debe encontrar un sentido lógico en lo que está aprendiendo. No es posible adquirir un aprendizaje significativo si nosotros no entendemos con una base previa de lo que se nos está hablando. Por ejemplo, cuando se nos habla de lo que es la célula, si se empieza a contextualizar la célula desde su parte bioquímica o de su funcionamiento fisiológico, va a ser muy difícil que el estudiante pueda entender esa parte sin conocer qué es la célula, cuáles son sus partes y cómo está conformada su anatomía, ya que el estudiante necesita primero tener una base para poder seguir aprendiendo de manera lógica. Entonces este tipo de enseñanza debe ir, como lo mencioné, como una secuencia lógica para que la persona pueda encontrar un significado. Muchas gracias.